en términos de animales venenosos, nosotros no tenemos ninguna culebra venenosa. Hay algunas que la mordedura puede doler un poco, pero en general no hace nada del otro mundo. Entonces, frente a los huracanes que han existido siempre y que están incrementando, la mejor protección contra la costa son las protecciones naturales que la conforman los manglares que están. Ahora, lo que ayudan a mantener esa salud de los ecosistemas de coral y las playas blancas de arena son los llamados peces loro. Y entonces yo cambié 6 ratones blancos por un caimán, que en esa época no había regulaciones y se traían caimanes bebés recién nacidos como animales de acuario. Entonces ese caimán, que se llamó César, también duró más de 50 años. Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio de Yanira en alta voz. Hoy nos acompaña un científico dominicano con más de 50 años de experiencia en el área de las ciencias biológicas y ambientales. Él es el profesor Sixto Echaustegui, es Premio Nacional de Ciencias, es uno de los galardones que se le ha otorgado en el país y también reconocido como investigador de la nación. Ha sacado un tiempo para compartir con nosotros orientaciones sobre el cambio climático, qué está pasando y qué podemos hacer nosotros para revertir algunas de estas cosas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, te agradezco ampliamente que me hayas invitado a participar contigo en este tan importante espacio que tú conduces. Gracias a usted. Yo decía que trasladarse en esta capital es una odisea y entonces valoramos doble su participación en Deyanira en Altavoz. Profesor, en 50 años es muchas las transformaciones que somos partícipe y usted tiene tantos años investigando sobre el medio ambiente, sobre la vida. ¿Cómo usted comienza? Vamos a hablar un poquito de su vida. Yo tenía la percepción cuando estaba pequeña en el campo de que los científicos eran como esa imagen de Galileo Galilei con los lentecitos y que yo nunca iba a tener la oportunidad de conversar con uno y que llevar esas experiencias a una audiencia. Así que estoy muy emocionada. Si usted me ve que me emociono mucho es por eso. Bueno, muchas gracias. Yo le decía antes de comenzar formalmente que los científicos somos personas como cualquier otra y por lo tanto se exagera a veces, sobre todo en los cómicos y en los muñequitos, como nosotros le llamamos, o paquitos, el personaje del científico. Yo creo que yo podría decir en pocas palabras que yo llegué a la ciencia por la pasión. Y digo por la pasión porque hay incluso un libro de un autor famoso que se llama Biofilia y que él considera que hay un factor genético en algunas personas que sienten un amor y una pasión por los animales y por el medio ambiente prácticamente desde que nacen y que podría tener alguna connotación genética. Realmente yo no sé si eso es totalmente así o no, pero yo sí he tenido una gran atracción por los animales en primer lugar y por la naturaleza en sentido amplio general. Tuve la oportunidad, todo hijo generalmente dice que tuvo los mejores padres, pero yo tuve muy buenos padres y una buena combinación de padres. Mi padre fue el doctor Sixto Salvador Echaustegui Cabral, médico alergólogo, especialista en vías respiratorias, y mi madre fue ama de casa. Y ambos se complementaban, uno muy académico y la otra una mujer muy, muy práctica de todas las actividades de la casa. Tuve la oportunidad de que me alentaron mis inclinaciones hacia la naturaleza desde muy niño y que también a veces digo que nosotros formamos parte posiblemente de las primeras familias ecoturísticas de República Dominicana porque a mi padre le gustaba salir todos los fines de semana en familia a diferentes lugares extremos para la época del país, cuando prácticamente no existía un turismo desarrollado. Entonces, mi infancia creció yendo a los diferentes campos, playas y lugares del país.
Luego tuve la oportunidad de acabar de crecer desde los 8 años de edad en la César Nicolás Penson, frente a frente al patio del Colegio La Salle, que cuando nosotros nos mudamos eso era prácticamente una zona casi rural. Y como ahí estaba la propiedad de mi padre y sus hermanos, pues tenía suficientes solares y tuve la oportunidad desde niño de criar todos los animales que pude criar, gallinas, patos, pavos, palomas, conejos, curíos, perros y todo lo que pude. Entonces, de manera particular, me impactó el hecho de que mi padre, cuando fue a un viaje de una reunión técnica a la que le tocaba ir, me escribió una carta en aquel entonces, cuando yo tenía los 8 años, de que había visto que la existencia que vendían en acuarios de unas tortuguitas con el caparazón del tamaño de una moneda de 25 centavos. No se me olvidó y él cuando vino me trajo 4. Esas 4 lamentablemente le pasó lo que le debería de pasar cuando nadie tiene experiencia, que se murieron relativamente poco tiempo después. Cuando él me vio que me entristecí porque se había muerto, me dijo, no te preocupes, que el próximo año yo tengo que volver. Pero si tú quieres el año que viene, tú tienes que ahorrar ahora. Y yo ahorré y cuando él fue, yo le dije que yo quería que me trajera 10 tortuguitas porque yo las iba a reproducir y no iba a saber cuáles eran hembras y machos y quería que entre todas salieran hembras y machos. Mi padre fue de viaje, mi padre me trajo las 10 tortuguitas y esas tortuguitas duraron más de 40 años conmigo y sí las reproduje ya en esa segunda oportunidad, de manera que fue mi primer acercamiento y pasión por los reptiles y por las tortugas. También mi padre, que trabajaba en salud pública, para la fecha, habían traído unos ratones blancos de Suiza. En ese momento no habían casi tiendas animales ni se veían aquí en el país, para unos trabajos de salud pública y sobraron unos cuantos. Y él me llevó 6 ratones blancos de regalo. Y esos ratones blancos hicieron lo que saben hacer los ratones, se reprodujeron. Y yo iba todas las tardes en las vacaciones a posiblemente el único acuario que había en el Arzobispo Noel, casi esquina Espaillat. Mi tía vivía en la Espaillat, el ingeniero Chávez. Y entonces, hablándole de los ratones, él me dijo que sí, que le interesaban algunos y podíamos hacer un cambio. Y entonces yo cambié 6 ratones blancos por un caimán, que en esa época no había regulaciones y se traían caimanes bebés recién nacidos como animales de acuario. Entonces ese caimán, que se llamó César, también duró más de 50 años. Entonces la casa paterna se llegó a conocer, todavía algunos muchachos del barrio me dicen la casa del caimán. Entonces esas cosas pues obviamente que me motivaron. Yo crecí básicamente, yo me gradué de bachiller en el año 1964. Aquí no habían carreras de ciencia. Creo que tampoco había comenzado la carrera veterinaria, pero sí en el colegio, yo estudié en el Colegio Dominicano de La Salle. Fue invitado el doctor Odo González, que era un reconocido veterinario y pionero, y uno de los primeros que nos dio una conferencia sobre la carrera veterinaria, y todo el mundo me decía de niño, ¿te gustan los animales? Tú vas a ser veterinario. De manera que yo comencé a estudiar veterinaria, de hecho con una beca en España. Yo pasé 2 años de dar, digamos, tumbos entre Estados Unidos y España, para descubrir que realmente la veterinaria no era lo que me gustaba y descubrir que era la biología. Mi padre, como médico que ya mencioné, pues tampoco me gustó nunca, me entusiasmó estudiar medicina. Y entonces ya aquí comenzó, se creó por primera vez la carrera de licenciatura en biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces yo decidí, y mis padres en el momento aceptaron que me fuera a la UAS a estudiar biología. De manera que fui el primer estudiante que se acercó diciendo que quería estudiar biología. Y para que nuestra audiencia esté clara, ¿qué estudia la biología? Bueno, como nos enseñan siempre, biología, bios, vida.
es el estudio de la vida en sentido amplio. Entonces es una carrera con una base muy amplia, porque dentro de la biología, una vez que uno se hace biólogo, puede especializarse en muchas cosas diferentes. ¿Usted es pionero como biólogo en el área de los reptiles y esto? Sí, a mí me ha tocado ser bastante pionero junto con algunos colegas más, puesto que era una carrera nueva. Fui la primera persona en el país que decidió dedicarse también al estudio de los anfibios y de los reptiles, que es la herpetología. Tuve la oportunidad de tener buenos tutores, sobre todo tutores extranjeros, que me acogieron y con los cuales seguí formándome y creciendo. Cuando usted está hablando de su vida, está conjugando la importancia de que los padres le demos ese acompañamiento a los hijos, de que sigamos esa intuición y ese como esas tortuguitas que le traía a su papá, luego los ratones blancos y todo eso. Y es un buen mensaje porque a veces le cortamos las alas sin darnos cuenta a los niños cuando comienzan a mostrar inclinación por el arte, por la ciencia, por cualquiera de esta materia. Bueno, yo puedo decir también, para no dejar de lado a mi madre, que a mi madre le tenía terror a las culebras. Y hubo una época en que yo criaba culebras. Y las culebras, las boas, como la boa hispaniola, paran las culebritas vivas. Entonces, cuando algunas culebras parían, a veces las culebritas se regaban por toda la casa. Y mi madre logró vencer el miedo, aprendió a hacer ganchos con los ganchos de alambre de la ropa para coger las culebras y poderlas volver a su sitio. Entonces sí, realmente sacrificio. Tuve mucho apoyo de la familia. Me trataron de decir que por qué no estudiaba medicina, pero no fueron muy persistentes en eso y realmente a mí no me entusiasmaba el estudio de la medicina. Las transformaciones que hemos tenido en estos 50 años de experiencia de usted. Antes veíamos muchos animales que han ido, que están en peligro de extinción ahora. ¿Por qué la tierra era tan fértil antes? ¿Por qué el arroz era bueno? ¿Por qué ahora te dicen que tiene arsénico? ¿Qué es lo que está pasando? Estos cambios medioambientales, el impacto del calentamiento global, ¿son reversibles, no son reversibles? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de ver, digamos, los principales acontecimientos, tanto internacionales como nacionales, que han ido ocurriendo. Desde los años 72, con el informe de Brundtland, se comenzó por un grupo muy especializado de técnicos a nivel internacional a reconocer que no íbamos por buen camino, en general en los países del mundo, en términos del desarrollo, y que era un desarrollo no sostenible. Luego tuvimos la cumbre de Río en el 1992, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y a partir de ahí hemos tenido ya la cumbre del milenio para el año 2000, tenemos la cumbre del desarrollo sostenible, ahora en la que estamos con los objetivos de desarrollo sostenible, con la meta del 2030. Y con todo esto se han producido los llamados acuerdos multilaterales medioambientales, que a veces de manera más popular se consideran como conferencias, ya que también se conocen a veces con esto. Se ha acuñado el término de COP, que viene de la sigla en inglés, que es Conferencia de las Partes, y vamos a hablar de la COP de cambio climático, de la COP de diversidad biológica, etc. Entonces, el mundo de hoy está viviendo 3 grandes crisis. Ha sido consecuencia de los modelos de desarrollo que hemos llevado hasta el presente. La crisis de la diversidad biológica, por medio de la cual se reconoce que se está produciendo una extinción masiva, consecuencia directa de las acciones humanas sobre muchas de las especies del planeta. Estamos frente a la crisis del cambio climático, también como consecuencia de las acciones humanas, la deforestación masiva del planeta y la quema de combustibles fósiles principalmente. Y hay una tercera crisis, que es la crisis de la contaminación, sobre todo por desechos sólidos y de manera particular los plásticos. Perdón, ustedes eso lo habían advertido hace años, ustedes sabían lo que venía, se encaminaron los países
hacer lo correcto para frenar un poco? ¿O ellos hicieron acciones y por eso no estamos peor? Una pregunta muy buena y muy interesante. Generalmente estas cosas, los primeros a reconocerlos son los especialistas. Y llevarlo a la sociedad, a la toma de políticas, al establecimiento de regulaciones, toma tiempo. Sobre todo que esto involucra muchas veces grandes intereses económicos. Y entonces no es solamente un asunto de toma de conciencia, sino un asunto de cambio de paradigma de desarrollo hacia el llamado desarrollo sostenible, pero de cambio en muchas de las actividades productivas y económicamente productivas de la humanidad. Entonces, esa es parte de la gran lucha que se sigue. En cada cierto tiempo se establecen unos hitos. Por ejemplo, para el 2000, en la cumbre del milenio, se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio. Cuando se llega y se hace una revisión, tanto a nivel nacional como global, se ve que se avanzó, pero no se alcanzó todo lo que se esperaba, quería y necesitaba. Volvemos entonces al 2020 y tampoco hemos logrado avanzar todas las metas. Y estamos luchando ahora con estos objetivos de desarrollo sostenible y en el campo, por ejemplo, de la biodiversidad, con las llamadas metas de Kunming-Montreal, que fue donde se realizó el último evento entre China y Canadá, para el 2030. Ahora he puesto una gran esperanza y una gran necesidad de lograr impactos positivos muy grandes para el año 2030, que no está muy lejos, estamos bastante cerca. Porque los cambios tienen impactos, están teniendo impacto y pueden tener impactos mucho mayores. La combinación de la degradación de los ecosistemas atenta contra, bueno, prácticamente casi todas las actividades humanas. Por ejemplo, nosotros somos un país cuya actividad económica una de las actividades económicas principales es el turismo, y es de manera particular el turismo de playa. Y estamos enfrentando ahora las arribaciones del sargazo, que es algo que no ocurría. El sargazo es una alga marina que existe de toda la vida, que se nos llenan las que costas, mantenía flotando en mar afuera y que ahora está teniendo unos crecimientos masivos que llegan grandes arribazones, que llegan a las costas, afectan el turismo, afectan la pesca, afectan otros aspectos urbanos. Y es solo una de las consecuencias que estamos teniendo con los impactos del cambio climático. los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral. Nosotros también estamos históricamente en la ruta de los huracanes, y con el cambio climático y el calentamiento global, pues las predicciones que en parte está ocurriendo es que vamos a tener más huracanes y de mayor intensidad. Por ejemplo, el huracán María, que arrasó con Puerto Rico ya hace un par de años atrás, fue un huracán de una intensidad tal que se estuvo considerando crear una categoría más superior a la que ya existe sobre la fuerza de los huracanes. Entonces, estamos, como se dice, frente a un mundo incierto, de pérdida de diversidad con sus ecosistemas, con lo que esto conlleva productividad de la tierra, que se relaciona con la seguridad alimentaria, con la producción de agua en los ecosistemas, el cambio climático, que tenemos algunas predicciones que se pueden predecir, valga la redundancia, pero hay otras cosas que van a pasar y que no podemos saber con certeza qué es lo que va a pasar. Y todo el tema de la basura, hay grandes islas flotantes de basura en el mar, está produciendo la muerte de las aves marinas, de los peces, el microplástico. Los plásticos se van descomponiendo, se van partiendo en partículas pequeñas, y ya se ha encontrado microplástico dentro de la sangre humana, en diferentes órganos de la sangre humana, porque se va pasando a través de la cadena alimenticia. Entonces, a lo largo de mi vida, pues obviamente se han producido grandes cambios en el planeta y grandes cambios en la República Dominicana. En el caso específico, como país insular que somos, tenemos que las islas siempre son más sensibles.
Por ejemplo, con el cambio climático, lo que se espera y que se está comenzando a producir es que los ecosistemas se están desplazando. O sea, como varía la temperatura y en los pisos altitudinales, cuando uno sube a nivel de montañas, entonces uno va viendo que a medida que se va calentando, pues cada piso se va yendo más hacia arriba, pero llega un punto que no hay más arriba donde seguir y ese tipo de ecosistema podrá desaparecer o se corre hacia el norte o hacia el sur. Si usted es un país como Canadá, Estados Unidos, y tiene una zona productora de, por ejemplo, maíz, en una franja determinada del territorio y el clima se mueve más hacia el norte, pues usted tiene más territorio a donde moverse. Pero nosotros somos un país pequeño y no tenemos tanto territorio a donde movernos con los movimientos que se produzcan en el clima y en los ecosistemas. Profesor Inchaustegui, ¿cuáles especies usted ha visto extinguirse y ponerse en peligro de extinción en estos últimos años? ¿Y qué podemos nosotros hacer para ayudar? Bueno, hay un instrumento que fue desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que se ha adoptado a nivel prácticamente universal, que es lo que se llama la lista roja de especies en peligro, y que tiene toda una metodología y el país no es una excepción. En la República Dominicana nosotros tenemos que aproximadamente el 82% de todas las especies de anfibios, las ranas que tenemos, que son exclusivas de la isla de la Hispaniola, están en peligro de extinción. ¿Cómo cuáles? ¿La iguana? No, de anfibios son las ranas. Okay, las ranas. Casi ninguna tiene nombre propio, pero están en peligro. De los reptiles, entre los que están las iguanas, el 35% de las especies están consideradas en peligro de extinción. Y de las llamadas plantas vasculares, los árboles principalmente, aproximadamente el 24% está en peligro. De manera que si uno se pone a ver ranas, reptiles y árboles, son tres grupos diferentes que tienen amenazas similares. Las amenazas para las especies en peligro, tanto de animales como de plantas que nosotros tenemos, la primera amenaza de todas, la principal, eso está publicado y escrito en varios lugares, es la destrucción o alteración de los hábitats. O sea que a lo largo de todos estos años y a lo largo de mi vida, pues hemos ido tumbando bosques y acabando con los bosques, con los ecosistemas, se han ido secando algunos ríos. Y entonces todo eso tiene un impacto. También tiene el impacto, bueno, el crecimiento urbano, algunas obras, algunas veces el conflicto entre el desarrollo agrícola y hasta la migración, el conuquismo. La migración, todo eso impacta. Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado especial porque el territorio nuestro es limitado. Y entonces llega un momento en que el impacto se hace demasiado grande. Pero es mucho lo que se dice que se está haciendo, que se proyecta. ¿Está surtiendo algún efecto las políticas que se están aplicando? ¿Cómo usted ve la República Dominicana en esa materia medioambiental? Es una pregunta, primero, que me hago yo mismo con frecuencia y segundo, que también me hacen con frecuencia. Entonces, cuando yo trato de ver, obviamente, cuando llegué a la universidad, por ejemplo, en el año 66, pues no se hablaba mucho de preocupación por el medio ambiente. Pero no había que preocuparse en ese sentido. Bueno, había que preocuparse porque a partir de ahí que comienzan a subir las cosas que nos llevan a donde estamos hoy en día. Claro, había que preocuparse menos. Pero eso, en la medida que fue avanzando, uno ha visto cómo en ese tiempo surgieron instituciones muy importantes. La Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras, como pionera, puesto que una cosa muy importante para manejar el ambiente adecuadamente y la biodiversidad es tener profesionales capacitados para ello. Entonces surgió la Escuela de Biología y luego otras escuelas de carreras
similares. ¿Hay motivación en la población estudiantil de inclinarse por la biología, por todo esto? No es una carrera... Porque la agronomía desapareció de muchísimas universidades e institutos. Sí, sobre todo de los años 80 para acá hubo una baja en carreras de ciencias básicas y algunas aplicadas como la agronomía y la veterinaria. Sí. Eso se ha recuperado un poco y la UAS como universidad estatal ha reconocido su rol estatal y ha mantenido siempre las carreras de ciencia. El grupo de biología particular ha ido en aumento, en algún momento éramos muy pocos, y la mayoría de los estudiantes son muy motivados y son estudiantes muy buenos. Incluso tenemos tantos profesionales buenos que, como usted, ha ocupado importantes puestos en organismos internacionales. Siguen buscando a la población dominicana preparada para ocupar esos puestos. Sí, hace falta más gente preparada, que se especialice, pero ahora mismo van surgiendo muchachos muy buenos. Y a la población, ¿cómo los ciudadanos que están escuchando y que se están preocupando, porque es una preocupación? El cambio climático te lo hablaban y tú no sabías lo que era hasta que has sentido los efectos, y usted citaba el caso del huracán María y otros fenómenos. ¿Qué podemos hacer como población? Porque cada uno puede hacer un aporte. Bueno, yo creo que lo primero que uno debe de tratar de hacer es estar informado. Y con relación a eso hay algo que es muy importante, que es lo que se llama en sentido general el pensamiento crítico. Nosotros estamos viviendo, incluso se le ha dado un nombre, una infodemia. La Organización Panamericana de la Salud realizó un congreso en los primeros años de la pandemia sobre la infodemia, que es la epidemia de informaciones falsas que se transmiten por las redes. Entonces, hoy, más que nunca, es muy importante enseñar, sobre todo a los muy jóvenes y los jóvenes, y pues la ciudadanía en general, a tener un pensamiento crítico, a saber que todo lo que se dice en la red, de hecho, a veces la mayor parte de lo que se dice en la red no tiene fundamento, o es falso, o es malintencionado. Entonces uno tiene que aprender a tratar de buscar información adecuada para uno saber realmente qué es lo que está pasando y cómo actuar. Luego ya con relación, uno debe de apoyar, porque la ciudadanía puede y debe apoyar la toma de posesiones y posiciones del Estado Dominicano, la creación de no solo de instituciones que ya básicamente existen, sino de políticas, la toma de políticas, la aprobación de leyes, etcétera, etcétera. Entonces, ante la pregunta inconclusa que hace un momento de qué tanto hemos avanzado, pues yo he visto a lo largo de mi vida ver cómo no teníamos universidades con carreras adecuadas, la tenemos, no teníamos instituciones como el Museo Nacional de Historia Natural, el Jardín Botánico, el Zoológico, la tenemos, no teníamos parques nacionales, lo tenemos, no teníamos Ministerio del Medio Ambiente, tenemos Ministerio del Medio Ambiente, teníamos los acuerdos multilaterales medioambientales de los cuales el país forma parte, y se han hecho muchas cosas, pero lamentablemente los factores negativos, a mi manera muy personal de ver, se han movido más rápidamente que los factores positivos. Entonces, se están haciendo cosas tanto a nivel global como a nivel nacional, pero siempre lo negativo va un poco más adelante. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara Samaná como provincia ecoturística. Asimismo, refrendó el proyecto que modifica la Ley 511-05, que declara a El Ceibo como provincia ecoturística. Asimismo, una comisión encabezada por Elías Wessing Chávez recibió al Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, para socializar sobre 2 proyectos relacionados con la postulación de candidaturas independientes. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, impartió la conferencia Liderazgo y Resiliencia, con la finalidad de mostrar a la nueva generación de profesionales que, aunque encuentren algunos obstáculos en el camino, si mantienen la confianza en sí mismos, siempre alcanzarán lo que se propongan en la vida.
Además, Pacheco recibió la visita de cortesía de la presidenta de Cámara de Cuentas, Emma Polanco, y de los demás miembros del órgano de control, con quienes conversó sobre varios temas. Y más de 20 comisiones se reunieron durante la semana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Profesor Inchausti, ¿qué impacto tiene en la vida de los dominicanos la depredación sin control de los ríos y otros recursos naturales? Los incendios forestales muchas veces provocados, la eliminación de determinados animales, etc. Bueno, algo que sí es muy importante saber es que hay lo que se llaman los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos. Recordamos que en una ocasión, hace años ya, que había una discusión sobre la protección de un ambiente y que alguien dijo que ahí solamente había monte y culebra. Eso es lo que necesitamos. Esa expresión se hizo famosa como hablaba de manera despectiva. Pero yo digo que cuando uno va a la zona colonial y uno ve la catedral, uno sabe que ahí está la catedral, Primada de América. Cuando uno ve el Palacio de Bellas Artes, que sigue siendo una obra importante, el Palacio Nacional. Pero si uno ve un bosque, un ecosistema, muchas veces para el ciudadano común no ve como que haya nada realmente. Ahí no hay nada, nada más hay monte y culebra, como han dicho. Entonces realmente esa integración de todo ese conjunto de plantas y animales es lo que pone en funcionamiento el ecosistema. Es lo que nos contribuye a tener oxígeno limpio, aire puro, lo que ayuda a producir o a que se mantenga la escorrentía del agua, de la lluvia, que los ríos se mantengan, y todo eso es lo que permite entonces que podamos contribuir a la seguridad alimentaria, a la producción de alimentos, a todas las actividades que hacemos en la vida. Entonces, por eso también se está hablando ahora cada vez más de que el mejor enfoque que se puede hacer en cada país para tratar de prevenir al máximo los impactos de todos estos fenómenos que estamos viviendo, esta triple crisis, es por medio de las llamadas soluciones naturales. Es decir, lo mejor que se puede hacer es tratar de proteger al máximo los ecosistemas naturales para que ellos evolucionen y se adapten en la medida que van ocurriendo los cambios. Por ejemplo, los manglares. Los manglares son muy importantes porque son protectores naturales de las costas. Entonces, frente a los huracanes que han existido siempre y que están incrementando, la mejor protección contra la costa son las protecciones naturales que la conforman los manglares que están. Los grandes manglares están congregados, ¿eh? Aquí tenemos en el Bajo Yuna, tenemos en la zona de Montecristi, tenemos en la zona de Samaná, tenemos en la zona de Parque Jaragua, Pedernales. Sí. Estoy bien en geografía. Sí. Estoy sacando un 8. Sí, no 9. Profesor, entonces, bueno, ahí usted contestó parte de la pregunta, ¿qué debemos hacer como dominicanos? Vámonos con los animales que están en peligro de extinción. El otro día yo vi que Yaniris López, del Listín Diario, fue a la cueva de Pomiel y de repente pudo fotografiar una boa enana. ¿Qué tantas especies exóticas tenemos y qué debemos hacer? Porque aquí son muy dados a que ven un animal de esos que no estamos frecuentados a verlo, eliminarlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre lo primero comienza por la educación y en ese sentido nosotros somos afortunados en la dirección de que nosotros prácticamente no tenemos ningún animal peligroso a gran escala o que pueda hacer un daño grande a nosotros los humanos. En términos de animales venenosos, nosotros no tenemos ninguna culebra venenosa. Hay algunas que la mordedura puede doler un poco, pero en general no hace nada
del otro mundo. Profe, pero no hable así, no vaya a ser que en esas importaciones lleguen un furgón, alguna, Sí, se pero propague. tenemos muchos años, ya yo tengo muchos años, casi los mismos 50 años, oyendo que llegaron culebras venenosas y todavía no acaban de llegar. Incluso un ejemplar gigantesco que apareció Sí, aquí en la capital. eso sí, eso han aparecido un par, pero voy a acabar de hablar de aquello para hablar de los gigantescos. Nosotros no tenemos animales peligrosos, naturales. Son nativos, son endémicos, están protegidos por ley, debemos protegerlos. Entonces, aunque están en peligro, lo principal que podemos hacer es no matarlos. El señor Donald Dodd, no sé si se acuerda a quién sería, los esposos Dodd, Donald Dodd y la señora Annabel de Dodd, Tudy cariñosamente, fueron una pareja de norteamericanos que habían sido misioneros por muchos años en Puerto Rico. Luego, en sus últimos años, vinieron a vivir para acá y él trabajó en el Jardín Botánico Nacional y ella en el Museo de Historia Natural. Él estudiaba orquídeas y ella las aves. Ella escribió un par de libros sobre las aves de aquí y mantenían una columna en el periódico El Caribe de la época todos los fines de semana. Puerto Rico siempre estaban haciendo exploraciones. Y el señor Donald Dodd describía que la filosofía del dominicano en sentido general y del campesino frente a la naturaleza era: si está vivo, mátalo. Si está verde, córtalo, y si está seco, quémalo. Entonces, lamentablemente, a veces ha sido así. Yo creo que ha ido cambiando bastante, pero cuando el campesino va caminando, si ve una culebra, mátala, un palo verde, córtalo, y así sucesivamente. Entonces, lo primero es que no tenemos animales peligrosos, y por lo tanto no hay que tener miedo, y que además no atacan al hombre. Lo más peligroso que nosotros tenemos son los cocodrilos en el lago Enriquillo, que lamentablemente están casi desaparecidos, puesto que han sido muy perseguidos. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo, para proteger la población que queda, pero ha dado mucho trabajo a lo largo de los años. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Ahora bien, otro de los grandes problemas ambientales del mundo y de las islas y de República Dominicana son las llamadas especies exóticas invasoras. ¿Cuáles son Las esas? especies exóticas invasoras son especies de animales o plantas que no viven en un país y que llegan por la acción directa o indirecta del hombre y que entonces encuentran un ambiente muy favorable y no tienen enemigos naturales y se reproducen grandemente y se convierten en una plaga o algún problema. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos varias especies invasoras, pero tenemos dos de resaltar. Una es la iguana verde, que es muy diferente a las dos iguanas nativas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos dos iguanas, la iguana rinoceronte y la iguana de Ricord, que son nativas, son endémicas y que hay que proteger. Y está la iguana verde, que es una iguana del continente mesoamericano y suramericano, que se ha expandido por el mundo entero porque se introdujo en el mercado de mascotas. Nacen bastante pequeñas, muy verdecitas, bonitas, son muy ágiles, saltan mucho, se escapan con facilidad. Y aquí ya en Puerto Rico, por ejemplo, es un problema muy grande que tienen hace tiempo ya con la iguana verde. Y esas iguanas que nosotros tenemos cuando vamos para Salinas, por ahí, por las dunas. Esas son las iguanas nativas, esas no tienen problema. ¿Y dónde están entonces esas Las iguanas verdes están ya distribuyéndose naturalmente por casi todo el país, pero sobre todo de Santo Domingo hacia el este. Acá con más frecuencia aparecen en los patios, aparecen en el Parque Mirador. En el este hay lugares que hay muchas iguanas verdes y en Baní. ¿Y qué daño hacen, profesor? Bueno, esas iguanas son herbívoras, como la mayoría de las iguanas, pero se reproducen muy rápido, atacan los cultivos, se comen los sembrados, pueden transmitir algunas enfermedades, son arborícolas, viven, a diferencia de las nuestras, que viven mayormente en el suelo. La iguana verde vive en los árboles, daña los... Vi una el fin de semana. Y me quedé sorprendida. Yo digo, todas las veces que yo veo la iguana, andan en la tierra y esta estaba en una mata de mango. Ah, sí, posiblemente una iguana verde.
y dañan las carreteras excavando, dañan los tendidos eléctricos, transmiten algunas enfermedades, realmente son un problema. La otra especie invasora que tenemos, que está aparentemente controlada, es el caracol gigante africano, que es un caracol que crece de un tamaño relativamente grande. Se propagó mucho por la región este del En país. el este hasta ahora se ha mantenido aparentemente en el este. Se reproducen muy rápido, se puede trasladar pegado en la rueda de los carros, en la carrocería, etcétera. El país creó una comisión de control que trabaja tratando de eso mismo, de controlarlo. Pero cuando una especie se convierte en plaga, da mucho trabajo determinar. Se habla de control, pero erradicar por completo siempre se hace difícil. Entonces, perdón, hay un pez también en el Sí, hay un pez que está también casi en todo el país, que se lo come todo, también, que es un pez también exótico. Entonces, muchos de estos animales llegan o por el mercado comercial, o por accidente, o por el mundo de mascotas. Entonces, para llegar de nuevo a las grandes culebras, pues ahí y la tecnología y las redes favorecen porque estimulan a las personas a que, mira, yo quiero tener una pitón que mida 5 metros y hay manera de comprarla, de traerla un poco clandestina. Entonces se están criando. Entonces esa culebra que apareció aquí, alguien la crió y se le escapó. Pero podía ser perjudicial. Eso sí. No son venenosas, pero son animales muy grandes. Por ejemplo, la Florida tiene un problema muy serio porque en la Florida las pitones, lo que se dice es que se escaparon. Florida, como es la zona más tropical de Estados Unidos, es donde confluyen la mayor diversidad de animales exóticos que se crían y se venden para el mercado de mascotas. En la casa han encontrado estos lagartos gigantescos. Sí, en Florida, cuando hay heladas, que no es común, llueven iguanas de los árboles, porque como son animales de sangre fría, como se dice popularmente, cuando se enfrían se congelan y gotean. Y es un peligro porque al que le cae una iguana de esa en la cabeza le puede dar muy duro. Pero además ellas no se mueren necesariamente y a veces las personas o los niños la cogen como si estuvieran muertas, la llevan a la casa, cuando se calienta se revive y es un animal que puede morder muy duro y causar daño. Profesor, aunque sé que su fuente no son los peces, pero sí tiene mucho conocimiento, hay una preocupación y es que mía, particular, yo digo, cuando tú vas a otro país, vamos como periodista, como sea, y tú estás cerca de la costa, tú siempre estás comiendo pescado fresco, mariscos frescos. Aquí es difícil, incluso nosotros tenemos que traerlo al país. Entonces, ¿qué pasa? Las altas temperaturas están afectando los peces. ¿Qué otro daño le estamos causando? Y si puedes hablarnos de la importancia de preservar lo que es el pez, el que produce la arena. El pez loro. El pez loro. Y con relación a una especie que yo hasta lo entrevisté a usted, que apareció un ejemplar en Montecristi de este pez que dicen que es el pez rey, que anuncia terremoto y todo esto. ¿Qué está pasando en el océano? Que las especies están saliendo, que no es común. Si nos puede explicar un poco. Bien. Y excúsame que abuse tanto de usted. No se preocupe. Siempre que esté a mi alcance, con mucho gusto. Bueno, aquí hemos hablado siempre de que somos una isla y de que vivimos de espalda al mar. Eso es algo que oímos con mucha frecuencia. Nosotros tenemos dos limitantes con relación a la pesca desde mi punto de vista, claro. Una limitante natural y es que nosotros no tenemos lo que se llama una plataforma submarina extensa. La plataforma es como la base donde se encuentra un país, una isla, un continente. Entonces, la plataforma submarina de la isla nuestra no es muy extensa y es donde está en parte la parte más productiva para la pesca. De manera que nosotros, aunque somos una isla, no tenemos de manera natural la parte
que nos harían tener más producción pesquera, por un lado. Y entonces la otra es que nosotros como país, por ejemplo, a diferencia de Cuba, nunca el país, República Dominicana, ha desarrollado una flota pesquera. Las flotas pesqueras, por lo general, pescan en alta mar. Y entonces ahí tienen otro tipo de capturas y cantidades de peces disponibles, etc. Nuestra pesca se mantiene siendo fundamentalmente lo que se llama una pesca artesanal, que se mantiene dentro de la plataforma, o sea, en zonas relativamente poco profundas y siempre con más o menos las mismas artes El de mismo pesca. perímetro. Y las mismas artes de pesca, la NASA, el compresor que usan los buzos, las redes, etc. Entonces, eso hace que las poblaciones están sobreexplotadas. Hay un trabajo que hizo el Instituto de Recursos Mundiales junto con la organización Reef Check de República Dominicana, que creo que es del 2010 cuando lo publicaron, que hacen un análisis de la pesca en República Dominicana y que está bastante agotada por la sobrepesca. O sea, una de las bases del problema es eso, de la sobrepesca. Y también ellos hablan de la erosión de las playas y de la pérdida, y ahí caemos en los peces loro. Con el calentamiento global se está calentando también, obviamente todo el planeta, pero se está calentando la temperatura promedio del agua de mar. Hay algo que a veces no pensamos, y es que la mayoría de los animales son animales cuya temperatura del cuerpo depende de la temperatura del ambiente. O sea, no la controlan fisiológicamente. Sí, yo creo que todos nosotros, los humanos, tenemos que aprender muy pronto que la temperatura normal del cuerpo humano es 37 grados, porque usted tiene que saber o tomarse la temperatura o tomársela a su hijo, a su hermanito, etcétera, para saber si tiene fiebre o no. Y vemos que cuando una gente tiene fiebre en 40 hay casi que salir corriendo para el hospital, con solamente 3 grados de 37 a 40 de diferencia. Entonces, los únicos dos grupos de animales que controlan la temperatura de su cuerpo son las aves y los mamíferos. De reptiles para abajo, todos son de los llamados de sangre fría, que es un término incorrecto pero popular. Quiere decir que su temperatura depende de la temperatura del ambiente en que están. Entonces, los arrecifes de coral, que son vitales para la economía dominicana, tanto por un lado para la pesca aún limitada que tenemos, pero sobre todo para la creación de playas y mantenimiento de las playas, pues están amenazados por el calentamiento global, porque el coral es un animal, es un invertebrado que vive sobre una colonia calcárea, muchos de ellos, que la producen ellos mismos, y viven en simbiosis, vive asociado con una alga marina. Entonces, el alga es la que hace la fotosíntesis para producir los alimentos. Cuando la temperatura del mar sube, a veces un solo grado promedio, se producen grandes mortandades de los arrecifes de coral. Que ha subido más de uno. Ha subido más de uno. Entonces, para tratar de mantener la salud, hay que tratar de mantener esos arrecifes en las mejores condiciones posibles. Ahora, lo que ayudan a mantener esa salud de los ecosistemas de coral y las playas blancas de arena son los llamados peces loro. No coma pez loro. Los peces loro se les llama así porque tienen la boca, tienen una estructura que parece un pico parecido a un loro con unos dientes muy fuertes y suelen tener colores llamativos, azules, rosados, etcétera, lo cual combinado el pico con los colores, la gente muy creativamente le puso el nombre de peces loro, y es un nombre global porque están en muchas partes del mundo. Y hago un paréntesis porque están en peligro, y a cualquier persona que lo encuentre pescando o vendiéndolo, usted puede denunciarlo porque tenemos que ayudar a nuestro ecosistema.
Gracias. Entonces, esos peces lo que hacen es que se alimentan de los corales y de la materia orgánica de los corales, pero también muerden pedacitos de coral, de ese coral calcáreo, lo trituran con esos dientes, se lo tragan también y lo evacuan. Entonces lo convierten en arena, o sea que esa linda arena blanca podríamos decir que es en parte evacuación de los peces loro. Y es lo que llama más el turismo internacional. Claro, esas playas. Y para mantener las playas, muchas veces hay que invertir mucho en maquinaria pesada, en arena transportada de otros lugares, puesto que ese es el imaginario que tiene el turista de las playas del Caribe. Una playa de arena blanca con cocotero. Ya yo lo he vivido varias veces. Tuvimos un profesor español hace ya como 20 años y cuando se le pidió que quería él, que como algo especial, dijo, mi deseo es ver una playa blanca, de arena blanca con cocotero como la que yo veo en las postales, que nunca había ido a una playa así. Wow. Entonces, sí. Bueno, profesor, yo estuve en la Cumbre Mundial del Turismo y Viaje en Puerto Rico hace casi 3 años y estaban todos esos inversionistas a nivel mundial del área del turismo y ellos resaltaban de cómo la resiliencia del medio ambiente en República Dominicana. Incluso después de la pandemia escogieron este territorio y no solo un turismo de playa, sino de montaña, el contacto con la naturaleza. Hemos sido también favorecidos por la misma naturaleza que ha tenido esa resiliencia, sí. Sí, bueno, la isla de la Hispaniola, que compartimos con la vecina República de Haití, es la que tiene la historia geológica más compleja. Cuba, que es la más grande de las Antillas Mayores, evidentemente es mayor, pero Cuba es una isla larga y delgada y no tan compleja en sus orígenes geológicos y geográficos. Entonces, las mayores alturas, la zona más baja, los mayores lagos, lo tenemos en nuestra isla. Tenemos el Pico Duarte, que es la mayor altura de todas las islas del Caribe, con 3.000 más o menos 100 metros. Tenemos el lago Enriquillo y la olla de Enriquillo, que es el resto de un antiguo canal marino que dividía la isla en dos y que está aproximadamente a 40 metros bajo el nivel del mar. El lago Enriquillo, que es el lago más grande de las Antillas. Entonces tenemos muchas... Tenemos las dunas. Tenemos las dunas de Baní, claro está. Entonces tenemos una diversidad de ecosistemas bastante grande que también permiten tener más resiliencia por un lado, pero también más oportunidades para el desarrollo del ecoturismo, tanto nacional como internacional. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro entorno, de evitar con los plásticos, la basura, de no quemar, matar. ¿Y qué otra cosa, profesor, usted dijo? Si está vivo, mátalo, si está verde, córtalo, y si está seco, quémalo. Vamos a terminar este programa con nada de eso lo podemos hacer. Qué bueno, profesor, que usted nos ha orientado tanto. Para mí ha sido una tremenda cátedra y en todo lo que yo pueda ayudar a mi medio ambiente. No coman pez loro, no tiren plástico, recuerden que sin agua no hay vida, vamos esos manglares a protegerlos. ¿Qué otra cosa, profesor? Bueno, yo creo que tenemos que tener esa conciencia ambiental. Yo puedo terminar quizás haciendo una cita de la señora Jane Goodall. Jane Goodall es un personaje muy interesante del mundo. Ella originalmente inglesa. Y Jane Goodall es una de las mujeres que fue desde jovencita a estudiar los chimpancés en el África. Y fue muy persistente hasta que logró que los chimpancés la reconocieran como una del grupo, que no le tuvieran miedo y que la dejaran estudiar, y pasó toda su vida estudiando los chimpancés. Y ya luego de muchos años, hoy en día es una persona de más de 80 años, ella creó una fundación y se dedica a hacer promoción por la defensa del medio ambiente. Y mandó un mensaje ayer con motivo del Día de la Tierra, donde nos exhorta a todos los ciudadanos del planeta a considerar todos los días como Día de la Tierra y todos los días hacer acciones, aunque sean pequeñas. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que nos desfavorece muchas veces cuando
viene un extranjero y salimos al campo, es como ven la basura, como la tiramos a un vehículo, en una guagua, tiramos todos los plásticos, todos los recipientes de espuma de los alimentos, y se ven muchos basureros que son luego muy difíciles de recoger, de eliminar, y que se mantienen por muchos años en el ambiente y causan mucho daño. De manera que sí, estamos terminando, y te agradezco mucho esta invitación, un llamado a seguir primero, yo creo que a tratar de tener siempre un pensamiento crítico y de buscar informaciones correctas. No crean todo lo que dice la gente, no crean todo lo que se dice en las redes sociales, traten de buscar las fuentes más confiables de los sitios más confiables. Y luego tenemos que aportar todos, apoyando las acciones del medio ambiente, apoyándolos con la vida diaria, por ejemplo, disminuyendo la huella de carbono. Una de las cosas que se estimula también es la compra de productos nacionales. Mientras más de lejos viene un producto, mayor es su huella de carbono, puesto que ha tenido que ser traído o por avión o por barco desde lejos. No es lo mismo un producto que se produce en el Valle del Cibao a uno que venga del Asia, por ejemplo, para acá. Bueno, muchísimas gracias al biólogo científico Sixto Inchaustegui, quien es Premio Nacional de Ciencias y también reconocido como investigador de la Nación. Ha sido un programa de lujo donde hemos aprendido mucho. Lo que usted escuchó del profesor, compártalo, suscríbase al canal, devuelva, escuche, y sobre todo con la comunidad educativa, que es poco lo que se está enseñando a nivel primario y en los institutos, el bachillerato, sobre la preservación de los recursos naturales. Gracias por su sintonía y prometemos un programa similar la próxima ocasión. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Gracias, profesor. A la orden siempre.